Miles de personas se congregaron dentro de la prisión de Praga. Permanecían en silencio, esperando presenciar la ejecución de Karl Hermann Frank, un alto funcionario nazi que una vez gobernó Bohemia y Moravia con miedo y violencia. Ahora se encontraba al pie del poste de ejecución, a momentos de su muerte. Los primeros años, forjando a un futuro tirano. Karl Hermann Frank nació en Carlsbad, en el Imperio Austrohúngaro. Desde muy joven, mostró una inclinación hacia las ideas nacionalistas alemanas que fermentaban en los territorios fronterizos del imperio. Su juventud transcurrió en un ambiente de tensiones étnicas y políticas, donde las comunidades alemanas se sentían cada vez más alienadas de la administración austrohúngara y posteriormente checoslovaca. La familia Frank pertenecía a la clase media alemana de los Sudetes, una región que se convertiría en el epicentro de las ambiciones territoriales de Hitler. Durante sus años formativos, Frank fue testigo de la desintegración del orden imperial tras la Primera Guerra Mundial y la creación de Checoslovaquia, un estado que muchos alemanes étnicos consideraban una imposición extranjera. Su educación estuvo marcada por el resentimiento hacia el nuevo orden político. Como muchos jóvenes alemanes de su generación, Frank creció alimentando grievances contra el gobierno checoslovaco, al que veía como una fuerza opresiva que negaba los derechos y la identidad alemana en los territorios fronterizos. Este resentimiento se cristalizó en una profunda animosidad hacia los checos y una idealización de la cultura alemana como superior. La ascensión política. Del nacionalismo local al nazismo. Frank entró en la política tempranamente, alineándose con grupos nacionalistas alemanes en los Sudetes. Su carisma natural y su habilidad para articular las frustraciones de la población alemana local le granjearon rápidamente seguidores. No era simplemente un político oportunista, era un verdadero creyente en la causa nacionalista alemana. Durante la década de 1920, Frank se involucró activamente en organizaciones que promovían la autonomía alemana dentro de Checoslovaquia. Sin embargo, sus ideas evolucionaron rápidamente hacia posiciones más radicales. La crisis económica mundial de 1929 y sus efectos devastadores en la región de los Sudetes proporcionaron el caldo de cultivo perfecto para ideologías extremistas. La llegada del partido nazi al poder en Alemania en 1933 marcó un punto de inflexión en la carrera de Frank. Vio en Adolf Hitler no solo un líder político, sino un redentor que podría liberar a los alemanes étnicos de la opresión checoslovaca. Su admiración por el régimen nazi no era meramente táctica, era profundamente ideológica. Cuando Frank se unió al partido nazi, lo hizo con la convicción feroz de un converso. Su ascenso dentro de las filas del partido fue meteórico, impulsado tanto por su conocimiento íntimo de la política local como por su disposición a adoptar las medidas más extremas. No se contentaba con ser un simple seguidor, aspiraba a ser uno de los arquitectos de la nueva era alemana en Europa Central. El movimiento alemán de los Sudetes. Un instrumento de subversión. Frank se convirtió en una figura clave en el movimiento alemán de los Sudetes, que ostensiblemente buscaba la autonomía cultural y política para los alemanes étnicos, pero que en realidad servía como un instrumento de la política exterior alemana. Su papel no era meramente organizativo, era fundamentalmente subversivo. A través de una red de organizaciones aparentemente legítimas, Frank y sus colaboradores trabajaron sistemáticamente para desestabilizar el Estado checoslovaco desde dentro. Organizaron manifestaciones, promovieron la desobediencia civil y cultivaron un clima de tensión constante que eventualmente justificaría la intervención alemana. La estrategia de Frank era multifacética. Por un lado, presentaba demandas aparentemente razonables de autonomía cultural y derechos lingüísticos. Por otro lado, trabajaba secretamente para crear las condiciones que harían inevitable la anexión alemana. Su genio malévolo residía en su capacidad para presentar la subversión como legítima defensa de los derechos minoritarios. Durante este periodo, Frank estableció contactos estrechos con funcionarios del gobierno alemán y con la cúpula del partido nazi. No era simplemente un agente local, era un colaborador estratégico en el proyecto más amplio de expansión alemana hacia el este.
Su conocimiento detallado de la política y la sociedad checoslovaca lo convirtió en un activo invaluable para los planificadores alemanes. La ocupación de Checoslovaquia. El triunfo del extremismo. La ocupación alemana de Checoslovaquia representó el triunfo de todo lo que Frank había trabajado para lograr. No fue meramente un espectador de estos eventos, fue uno de sus arquitectos principales. Su papel en facilitar la ocupación alemana fue reconocido inmediatamente por las autoridades nazis, que lo recompensaron con posiciones de poder extraordinario. El nombramiento de Frank como secretario de Estado y líder superior de las SS y la policía para el protectorado de Bohemia y Moravia no fue accidental. Era el reconocimiento de su contribución excepcional a la causa nazi y de su capacidad demostrada para gobernar con la dureza que el régimen consideraba necesaria. Esta posición le otorgó control vasto sobre la Gestapo, el SD y las fuerzas policiales locales. En efecto, Frank se convirtió en el arquitecto del terror en los territorios ocupados. Su autoridad se extendía no solo sobre las fuerzas de seguridad, sino también sobre aspectos fundamentales de la administración civil y la política económica. Frank comprendía que su poder derivaba no solo de su posición formal, sino también de su disposición a ejercer una violencia extrema. Desde el principio de su administración, estableció un régimen de terror que superaba incluso los estándares brutales del régimen nazi. Su crueldad no era accidental, era calculada y sistemática. El régimen de terror, métodos de control total. El gobierno de Frank estuvo marcado por represalias brutales contra la resistencia. Su filosofía de control se basaba en la premisa de que el terror extremo era la herramienta más eficaz para mantener el orden. No se contentaba con suprimir la resistencia activa, buscaba eliminar cualquier posibilidad de disidencia. Sus métodos incluían no solo la ejecución de resistentes conocidos, sino también la implementación de un sistema de responsabilidad colectiva que castigaba a comunidades enteras por las acciones de individuos. Esta estrategia de terror colectivo era diseñada para crear una atmósfera de miedo tan pervasiva que incluso el pensamiento de resistencia fuera suprimido. Frank supervisó personalmente la expansión del aparato de seguridad nazi en los territorios ocupados. Bajo su dirección, la Gestapo estableció una red de informantes que penetraba todos los aspectos de la sociedad civil. Nadie estaba a salvo de la vigilancia, y Frank cultivaba deliberadamente esta paranoia como una herramienta de control. Las ejecuciones públicas se convirtieron en una característica regular de su administración. Estas no eran simplemente castigos, eran espectáculos calculados diseñados para demostrar el poder absoluto del régimen ocupante. Frank entendía el valor psicológico del terror público y lo utilizaba como una herramienta política sistemática. Las represalias de 1942, la máxima expresión de la crueldad. El asesinato del líder de las SS Reinhard Heydrich proporcionó a Frank la oportunidad de demostrar la extensión completa de su crueldad. Sus represalias no fueron reacciones impulsivas. Fueron operaciones cuidadosamente planificadas, diseñadas para infligir el máximo sufrimiento y para servir como advertencia permanente contra cualquier acto de resistencia. La destrucción de Lidice fue solo el ejemplo más visible de la brutalidad sistemática de Frank. La aldea fue literalmente borrada del mapa, no solo físicamente sino también de los registros oficiales. Los hombres fueron fusilados, las mujeres deportadas a campos de concentración, y los niños fueron separados de sus madres para ser germanizados o asesinados. Pero Lidice no fue un caso aislado. Días después, Ležáky fue destruida de la misma manera. Frank supervisó personalmente estas operaciones, asegurándose de que fueran ejecutadas con la máxima eficiencia y crueldad. Su participación directa en estas atrocidades no era meramente administrativa, era personal y visceral. Las represalias de Frank no se limitaron a estas dos aldeas. Cientos de checos fueron ejecutados en las semanas siguientes al asesinato de Heydrich. Estos asesinatos no estaban vinculados de ninguna manera con la resistencia real. Fueron actos de venganza indiscriminada diseñados para aterrorizar a la población en general. Frank se ganó una reputación como un hombre sin piedad. Su crueldad no era el resultado de la presión política o la necesidad militar.
era la expresión de una filosofía personal que veía en la violencia extrema una herramienta legítima e incluso necesaria de gobierno. El aparato de propaganda. La voz del terror. Los discursos radiofónicos de Frank se convirtieron en una característica temida de la vida bajo la ocupación. Su voz, transmitida regularmente a través de las ondas, llevaba advertencias explícitas de más derramamiento de sangre si el pueblo checo resistía. Estos no eran simplemente anuncios informativos, eran instrumentos de guerra psicológica. Frank comprendía el poder de la palabra hablada como complemento a la violencia física. Sus discursos estaban cuidadosamente elaborados para maximizar el impacto psicológico. Utilizaba un lenguaje deliberadamente amenazante, describiendo en detalle las consecuencias que aguardaban a cualquiera que desafiara la autoridad alemana. La propaganda de Frank no se limitaba a las amenazas. También promovía una visión del mundo en la que la dominación alemana era no solo inevitable, sino también beneficiosa. Presentaba la ocupación como una forma de civilización superior, mientras simultáneamente amenazaba con una violencia apocalíptica contra cualquiera que no aceptara esta verdad. Sus transmisiones radiofónicas eran complementadas por una campaña de propaganda visual que incluía carteles, folletos y exhibiciones públicas. Estas campañas no solo promovían la ideología nazi, también celebraban explícitamente la violencia contra los enemigos del régimen. Frank entendía que la propaganda eficaz debía combinar la seducción ideológica con la intimidación directa. Los últimos días. Terror hasta el final. Incluso cuando el régimen nazi se desmoronaba, Frank no mostró moderación. Durante el levantamiento de Praga, ordenó a sus fuerzas que abrieran fuego contra civiles y combatientes de la resistencia sin discriminación. Su respuesta al levantamiento no fue táctica. Fue genocida en su intención. Frank parecía comprender que el final del régimen nazi estaba cerca, pero esto no moderó su comportamiento. Si algo, la perspectiva de la derrota nazi intensificó su crueldad. Era como si quisiera infligir el máximo daño posible en el tiempo que le quedaba. Durante los últimos días de la guerra, Frank tomó medidas para destruir evidencia de sus crímenes, pero al mismo tiempo continuó ordenando ejecuciones y represalias. Su comportamiento sugería una mentalidad que preferían la destrucción total a la rendición o el compromiso. Cuando las tropas soviéticas y estadounidenses avanzaban hacia Praga, Frank intentó negociar, pero estas negociaciones eran tácticas dilatorias más que búsquedas genuinas de paz. Su objetivo parecía ser ganar tiempo para infligir más daño, no para salvar vidas o preservar la propiedad. La captura. El final de una carrera de terror. La captura de Frank por las fuerzas estadounidenses marcó el final de una de las carreras más brutales en la historia de la ocupación nazi. Su arresto no fue el resultado de una investigación compleja. Su notoriedad era tal que su identidad y ubicación eran bien conocidas por las fuerzas aliadas. Frank había esperado que su rendición a las fuerzas estadounidenses le proporcionaría cierta protección contra la justicia checa. Esta expectativa reflejaba tanto su arrogancia como su incomprensión fundamental de la naturaleza de sus crímenes. Creía que podría negociar su supervivencia aprovechando las tensiones emergentes entre los aliados occidentales y la Unión Soviética. Sin embargo, los estadounidenses no tenían ninguna intención de proteger a Frank de la justicia checa. Su decisión de entregarlo a las autoridades checoslovacas reflejaba no solo las obligaciones legales internacionales, sino también un reconocimiento de que los crímenes de Frank habían sido cometidos principalmente contra el pueblo checo. La transferencia de Frank a las autoridades checas fue vista por muchos como un acto de justicia poética. El hombre que había aterrorizado a Bohemia y Moravia durante años ahora enfrentaría el juicio de aquellos a quienes había oprimido. El juicio. Confrontando la evidencia de los crímenes. El juicio de Frank comenzó a principios de 1946. Fue acusado de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, incluyendo responsabilidad directa por las masacres de Lidice y Lejaki y años de terror durante la ocupación. El caso contra él no se basaba en evidencia circunstancial. Su culpabilidad estaba documentada exhaustivamente.
Los testimonios presentados durante el juicio pintaron un cuadro devastador de la crueldad sistemática de Frank. Supervivientes de sus políticas testificaron sobre la pérdida de familiares, la destrucción de sus comunidades y el terror constante bajo el cual habían vivido. Estos testimonios no eran simplemente emotivos, eran evidencia legal crucial de la extensión de los crímenes de Frank. Los documentos presentados durante el juicio incluían órdenes directas de Frank para ejecuciones, deportaciones y represalias. Estos documentos no solo demostraban su culpabilidad legal, también revelaban la naturaleza calculada y sistemática de su crueldad. No había ambigüedad sobre su responsabilidad personal por las atrocidades cometidas bajo su autoridad. Frank intentó defenderse alegando que simplemente había estado siguiendo órdenes superiores, pero la evidencia presentada durante el juicio demostró que había excedido regularmente incluso las directivas más extremas del régimen nazi. Su crueldad no era el resultado de la obediencia ciega. Era el producto de una elección personal y una convicción ideológica.